Acaba de salir al frente Josep Borrell a afirmar que por si acaso Ucrania está siendo bloqueada y que no va a recibir ayuda por parte de Europa. Pero, ¿por qué dice esto el máximo representante de la diplomacia europea? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Es una estrategia? ¿Y por qué se está hablando que en unos días se va a vivir tal vez el momento más importante en la historia de lo que sería el apoyo a Ucrania por parte de los europeos? Vamos a comentarlo. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha declarado, tras el Consejo del Ministerio de Exteriores de los propios países de la Unión Europea, que, por si acaso, la financiación de ayuda militar a Ucrania sigue bloqueada, que no les van a dar un solo dólar y que en este caso lo que se debería hacer es esperar a que realmente se tomen decisiones en la cumbre europea que se va a llevar a cabo entre el 14 y 15 de diciembre. Él mismo dice entonces que es importante para ellos tomar una decisión sobre el octavo tramo de asistencia militar a Ucrania desde el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz. Sí, un nombre curioso. Ellos mismos dicen que siguen bloqueados, así como sobre los 5.000 millones para el 2024 que debería entregársele a la administración en Kiev, que, oye, por si acaso, ellos mismos se han comprometido. Esto se espera en las cuestiones que se deben plantear en la cumbre de esta semana. Terminó comentando Borrell, algo que llama la atención, primero porque ya se está hablando del octavo paquete de ayudas y además de una cantidad bastante alta de dinero que debería entregársele a Ucrania para el próximo año. El alto representante de la Unión Europea ha destacado que ahora no es el momento de reducir el apoyo a Ucrania, aunque sin embargo es lo que están haciendo. Él mismo dice que al contrario, es hora de reforzar el apoyo. El problema es que hay muchos países europeos que no quieren hacer este tipo de ayuda pues a Ucrania. De hecho, muchos expertos consideran que, entre comillas, lo que está haciendo Hungría es proteger a Europa. Recordemos que precisamente la administración de Viktor Orbán ha decidido bloquear la ayuda a Ucrania hasta que no se rindan cuentas, y esto ha hecho que todos los países europeos no puedan seguir enviándole ayuda a la administración de Volodymyr Zelensky. Algo curioso porque, por ejemplo, en el pasado también la propia administración de Hungría no estuvo a favor de las sanciones, intentó que se bloquee, pero por si acaso ahí los europeos sí que tomaron iniciativas y a pesar de esto decidieron imponer sanciones, pues aparentemente Hungría tiene más fuerza o más voz y voto dependiendo de qué situación se trate. Y sí, esta es la realidad que se está viviendo en Europa. Hungría actualmente entonces está bloqueando este octavo tramo de ayuda militar a Kiev del Fondo Europeo de la Paz, que de nuevo, lo repetimos, es a favor de unos 500 millones de euros, así como los paquetes de apoyo militar y el macrofinanciamiento de 20.000 millones y 50.000 que se deberían entregar en el periodo del 2024 e incluso hasta el 2027, donde se espera pues que en el 2027 al menos sea la famosa reconstrucción de Ucrania, algo que hemos comentado ya en anteriores videos, que ya incluso se habían repartido qué país europeo tenía que ayudar a qué región de Ucrania para que se recuperen después del conflicto, aunque curiosamente han pasado los meses, los años y hasta ahora no tenemos un resultado o al menos alguna conclusión de este tenso escenario. Además, Budapest, como sabemos, se está oponiendo al inicio de las negociaciones sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Y sí, este 14 y 15 de diciembre se va a definir básicamente el futuro no de Europa, sino de la propia Ucrania dentro de la Unión Europea. Algunos países que apoyan a Kiev con el suministro de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. Sin embargo, todas las anteriores ya no se están aplicando y algunos incluso han empezado a levantar las sanciones, como es el caso, por ejemplo, de los Países Bajos, algo que hemos comentado ya en nuestros anteriores videos y demuestra que algunos países, dependiendo de qué necesiten, levantan o modifican las sanciones contra Rusia. En este caso, la propia administración de Vladimir Putin está empezando a tomar o a ganar espacio en el campo de batalla, algo que tampoco es positivo. Esto lo hemos comentado, ningún conflicto armado tiene realmente un ganador, pero lo único que hace es poner sobre las cuerdas cuál va a ser la decisión, en este caso del bloque europeo. Y es que sí, de momento, lo único que tiene a hacer el propio Josep Borrell es salir al frente a confirmar que Ucrania sigue bloqueada. Las notas de prensa que afirman
afirman que Estados Unidos está desplegando tropas en la frontera entre Israel y el Líbano, donde se están utilizando sustancias preocupantes que ya hemos comentado en anteriores videos, son falsas y Washington no está preparado para tomar tal medida. Eso ha dicho el 11 de diciembre el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Y para algunos expertos esto no encaja precisamente con los reportes que habían estado comentándose, pero sería también una intención por parte de Estados Unidos, primero, de decir la verdad, o segundo, de empezar a desligarse de las acusaciones bastante fuertes y preocupantes que pueden ver en nuestros anteriores videos con respecto a que Israel estaría pues utilizando una sustancia que está tan prohibida que incluso decirla aquí en el video puede generarnos problemas a la hora de subir este contenido. Y sí, en este caso, lo que ha dicho el vocero ejecutivo norteamericano es que esto es falso. Estados Unidos no se está preparando ni está desplegando algún tipo de tropas en la frontera entre Israel y el Líbano. El canal de televisión Al-Hadad informó que, según sus fuentes, se desplegaban tropas estadounidenses e incluso de manera diaria en el lado de Israel de la frontera con el Líbano. En la víspera, las fuerzas de defensa de Israel afirmaron estar llevando a cabo ataques generalizados contra Hezbollah, después de que 6 soldados resultaron heridos en una arremetida contra una base militar en Galilea Occidental. Ahora, lo que se dice es que los aviones de combate de la Fuerza Aérea de Israel completaron una extensa serie de ataques sobre objetivos en el Hezbollah en territorio libanés. Esto ha indicado la dependencia militar en un comunicado, lo cual está demostrando que el conflicto no es solo en la Franja de Gaza, no es solamente contra el pueblo palestino, sino contra otros países que han empezado a tomar también medidas agresivas, medidas armadas, por la forma en la que Israel está actuando en la Franja de Gaza, y ya no solo en la Franja de Gaza, sino en toda esta zona. Incluso hemos comentado cómo mandaron a los diferentes refugiados más al sur, pero después se metieron precisamente en estas ciudades o en estos campos de refugiados que se generaron en el sur y terminan básicamente empujándolos a la frontera con Egipto, algo que Egipto tampoco ve muy bien. En este caso se está hablando pues de que abundaron en que entre los objetivos atacados había infraestructura, lanzadores y complejos militares que pertenecen a la organización libanesa pro-iraní. Estamos hablando de Hezbollah, porque sí, este grupo también es pro-iraní e incluso parte del argumento de la propia administración de Benjamín Netanyahu es que Irán está armando a Hezbollah, se está armando en el Líbano para un conflicto armado. De hecho, yendo más allá, lo que están diciendo en Israel es que Irán incluso dio el visto bueno y ayudó en la estrategia para que los propios del grupo Hamas lanzaran el ataque y tuvieran resultados el 7 de octubre. Y de momento, la administración de Benjamín Netanyahu, que ha dicho que van a tomar medidas contra todos los involucrados, no ha hecho nada directamente en territorio de Irán, pero sí en el Líbano. Y aquí vemos también una diferencia, ¿no?, a la hora de hablar de cuál es el objetivo a perseguir. Ahora, lo que se está comentando es que las fuerzas del propio Israel, las fuerzas de defensa, dijeron que los soldados resultaron heridos levemente por metralla e inhalación de humo de ataques con aviones no tripulados, los drones que se lanzó desde Hezbollah contra la base en Galilea Occidental. Estamos hablando de un conflicto que ya no es solamente en la Franja de Gaza y uno en el que incluso se está respondiendo de manera agresiva, algo que ha sido diferente a lo que ha pasado precisamente con las incursiones incluso terrestres que se están haciendo en Gaza. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.